Vamos entonces a hablar de una parte que es muy importante en la evaluación de la mama y que siempre debe ser incluida, y es el ultrasonido axilar. En la evaluación clínica es a veces difícil definir, ¿verdad?, o precisar cómo está la axila. A veces por la constitución del paciente, ya sea que es obesa o muy delgada, es difícil precisar. Entonces esto es una limitación en la evaluación clínica. La ecografía nos va a permitir evaluar la zona, hacer un escaneo de toda la anatomía y permite describir la morfología del ganglio, lo cual va a ser de mucha ayuda, sobre todo en la patología maligna, pero como veremos también en la patología benigna. La ecografía va a permitir entonces ubicación respecto al pectoral, esto es de gran ayuda para el cirujano, y va a permitir la diferenciación entre corteza y médula, algo que nosotros no obtenemos con la mamografía, ya que por esa vía solamente podemos apreciar la presencia del ganglio y su volumen. Pero como veremos, no es inversamente proporcional a la patología que él en un momento dado pueda contener. Como sabemos, el ganglio es una estructura nodular que forma parte del sistema linfático y del sistema inmunológico. Su compromiso permite determinar en la etapa en la que se encuentra en un momento determinado alguna lesión. La presencia de lesión metastásica, el tamaño del mismo y el grado histológico determina el pronóstico del cáncer de mama. Entonces, el drenaje linfático en la mama ocurre a través de la axila, a través de la región de la mamaria interna y la infraclavicular. La clasificación del ganglio según su ubicación van a ser ganglios nivel 1 o bajos, que están ubicados lateral e inferior al borde lateral del pectoral menor. Los ganglios nivel 2 o intermedios están profundos al pectoral menor, y el nivel 3 o apicales se sitúan medial al margen medial del pectoral menor. Estos ganglios axilares van a recibir el 97% del drenaje linfático de la mama. Y vamos también en ocasiones a conseguir ganglios a nivel intramamario, que es importante confirmar y describir los mismos. Hay que tener presente que en la lesión mamaria puede haber una extensión que involucre los ganglios del nivel 2 sin que el nivel 1 esté comprometido, ¿verdad? Puede haber una invasión aislada del nivel 3, que aunque es poco frecuente, puede ocurrir, y puede haber invasión de nivel 1 y 2 sin involucrar el nivel 1 y 3 sin involucrar el nivel 2. Entonces esto es importante porque debemos hacer una buena evaluación de toda esta zona y no solamente limitarnos al hueco axilar. El aporte y drenaje sanguíneo de la mama, bueno, para mencionar las perforantes de la arteria mamaria interna, las perforantes de las intercostales, las ramas torácico-laterales y tóraco-abdominales de la arteria axilar, y todas las arterias van acompañadas de venas profundas. La posición ideal para la exploración del ganglio pues es la misma que la de la mama, sobre todo en aquella mama voluminosa, y es con la paciente en el decúbito lateral y con el brazo en hiperextensión. Es la mejor posición. Los vasos linfáticos superficiales drenan en el plexo subareolar con eferentes que se dirigen hacia arriba y hacia abajo. La ecografía va a permitir definir cortical e ilio, y como complemento podemos realizar el estudio con Doppler para evaluar la vascularización de estas estructuras. Entonces el ganglio normal, bueno, tenemos ese aspecto de riñón, ¿verdad?, ovoideo, con una cortical delgada, con un centro graso ecogénico, de contornos lisos muy bien definidos, y generalmente la vascularización la vamos a encontrar solamente a nivel del ilio. Patología axilar puede haber, además de los ganglios, podemos encontrar tejido mamario accesorio. Entonces tenemos patología del músculo, de la grasa,
puede haber cambios postquirúrgicos y esta patología puede ser benigna o de tipo maligno. Características de la patología benigna o de los ganglios y los cambios que hay. El ganglio benigno tiene una forma oval, los malignos tienen una forma redondeada. Y nosotros vamos a ver ejemplos donde vamos a ver lesiones muy pequeñitas de 4 o 5 milímetros que ya son ganglios que se consideran patológicas simplemente por ese cambio en su forma. El hilio tiende a ser central en la lesión benigna, en la lesión maligna hay ausencia del hilio, el mismo puede estar segmentado o desplazado. Entonces puede ser excéntrico y en la maligna hay un engrosamiento irregular de la cortical y es la misma excéntrica. En la benigna la cortical es hipoecoica con un hilio ecogénico y en la maligna es característico, ¿verdad?, que el mismo es hipoecoico. En el Doppler hay vascularización central de tipo radial y en la maligna vamos a encontrar que esta vascularización se extiende a la cortical y es de aspecto irregular. Entonces, para reforzar, el ganglio maligno tiene una cortical engrosada con contornos que pueden ser ligeramente lobulados y pérdida del hilio graso y forma redondeada hipogénica con un aumento en la vascularización que vamos a ver cómo se extiende hasta la periferia. Esto ya es un signo de sospecha de patología. La clasificación, tenemos varias. La clasificación de Betti es una clasificación morfológica donde dice que el ganglio tipo 1 es un ganglio donde la cortical es muy delgadita y en ocasiones puede estar ausente. En el tipo 2 hay una cortical uniforme con un grosor que es menor de 3 milímetros. En la tipo 3 la cortical es uniforme pero es mayor de 3 milímetros. En la tipo 4 vamos a ver lobulación cortical generalizada. En la tipo 5 engrosamiento cortical focal y en la tipo 6 ausencia de hilio. Entonces aquí vamos a ver ejemplos de los ganglios que realmente son este componente hiperecoico con un hilio prácticamente o una cortical prácticamente ausente, ¿verdad? Otro ejemplo y otro ejemplo con cortical muy delgadita donde lo que predomina es ese componente graso central. Otro ejemplo de ganglio tipo 1 y el Doppler aquí es de gran ayuda para confirmar de que sí se trata del ganglio porque entonces vemos esa vascularización a nivel del hilio. En el tipo 2 hay una cortical uniforme, homogénea, que tiene un grosor que no rebasa los 3 milímetros y ahí vemos como esta cortical apenas mide 1.1 milímetros o 0.11 centímetros. En el tipo 3, la cortical está más engrosada, hay mayor engrosamiento, hay algo de vascularización, sin embargo, esta no llega o no se extiende hasta la periferia. Tipo 4, lobulación cortical. Tipo 5, lobulación cortical focal. Acá vemos esta es la lesión en la mama y fíjense el tamaño de la lesión y sin embargo este es un ganglio, ¿verdad? No tan grande, pero evidentemente anormal o atípico. ¿Okay? Y el tipo 6, ganglios sin hilio, donde podemos ver que es un ganglio muy, muy pequeñito y esta es la lesión en la mama. Otro ejemplo, un ganglio de mayor tamaño y vemos esa vascularización completamente patológica del mismo. ¿Okay? Ganglios de mayor tamaño, hipoecoicos, lobulados y hipervascularizados. Otro ejemplo de ganglio tipo 6 sin hilio. Lesiones hipoecoicas homogéneas, pero patológicas, pérdida del hilio y esta es la lesión en la mama.
Entonces esto es importante, barrido extendido, donde una lesión de gran tamaño que ocupa casi toda la mama, y vemos las imágenes a nivel axilar, donde no solamente describimos las características del mismo, sino podemos también definir su ubicación. Lesiones muy pequeñitas como esa que vimos ahí, y sin embargo a nivel axilar una lesión o una alteración de los ganglios que es de mayor tamaño que la misma lesión mamaria. Otro ejemplo, esta es la lesión en la mama y este es el ganglio, ¿verdad? Marcadamente hipoecoico. Esto para el cirujano pues de gran importancia para la conducta y el tratamiento, el manejo de esta paciente. La axila, y vemos la vascularización de eso. Entonces, como podemos ver, estos ganglios nosotros la gran duda se nos plantean esos ganglios que tienen un discreto engrosamiento o mantienen su forma. Sin embargo, entonces, bueno, ¿qué se trata? ¿Es un ganglio patológico o no? ¿No? Y nosotros, si tenemos la presencia de una masa, porque es posible que esto sea un ganglio de tipo reactivo, sin embargo, pues hay que hacer el estudio histológico para descartar o confirmar la presencia de micrometástasis, que por supuesto van a incidir en la conducta de la paciente. Y aquí vemos cómo esta vascularización ya no es solamente ileal, donde vemos que hay cierto aliasing, sino vemos estos vasos que se extienden completamente hasta la cortical del ganglio. Otra clasificación que va muy similar a la anterior con respecto a lo que es el criterio que la permite es el grosor de la corteza, que va en el ganglio grado 1, que es un ganglio normal, corteza muy delgada, hasta el grado 5, donde hay una cortical mayor de 3.5 milímetros con pérdida del hilio graso. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de ganglios, pues que no existe duda, creo que todos coinciden en que ellos son ganglios patológicos y sugestivos de infiltración metastásica. Hablando un poquito de patología axilar, ¿qué otros procesos pueden alterar los ganglios que no sean lesiones malignas? Pues los procesos infecciosos, las linfadenitis reactivas, el cuerpo extraño y la patología maligna. En la patología infecciosa, bueno, la clínica del paciente no los dice. De repente un paciente, como este caso, una paciente con un absceso, con una fístula, y entonces vamos a encontrar ganglios aumentados de tamaño con una cortical aumentada, y están asociados. Otras patologías, lesiones mamarias, lesiones del tejido adiposo, lesiones vasculares, neurogénicas, cutáneas y del celular subcutáneo, posquirúrgicas, de pared y lesiones óseas. La presencia de tejido mamario axilar, bueno, no tiene discusión, simplemente hay un aumento del volumen axilar. Cuando realizamos el estudio ecográfico, vemos que a nivel de la axila nos encontramos un tejido similar al resto del parénquima mamario, ligeramente ecogénico, con una distribución y una proporción que es variable en pacientes. Hay unas en las que puede predominar el componente glandular y en otras puede predominar el componente adiposo. Esto es un poquito más de lo mismo, ganglios aumentados patológicos, ¿verdad? La ubicación con respecto al pectoral, vemos cómo ellos son, ¿verdad? Pérdida del hilio, pérdida de sus bordes. La hidraadenitis, que es un proceso en el cual hay una inflamación de la glándula sudorípara, conseguimos un engrosamiento de piel y celular subcutáneo, que como es un proceso inflamatorio se va a acompañar de aumento en la vascularización predominantemente periférica, pues es otro hallazgo de patología a nivel axilar. Hay una obstrucción de los conductos excretores de las glándulas y la complicación más importante es el absceso, y que estos tienden a ser procesos repetitivos. Las pacientes hacen recidiva de este tipo de lesión. Otro ganglio patológico, algo que quizás todos hemos visto en algún momento, y son aquellos ganglios que están impregnados de silicón por el antecedente de ruptura de una prótesis. Y esto a veces nos puede indicar el tiempo que lleva el paciente con la ruptura, pues que evidentemente no es aguda, sino que ya lleva cierto tiempo que permitió que el ganglio captara el material. Una paciente que consulta por una masa axilar,
paciente de 39 años, hacemos el estudio ecográfico y encontramos que la lesión de mayor tamaño la interpretamos como una patología del celular subcutáneo, correspondió con un quiste epidermoide. Sin embargo, esta paciente tenía algo de tejido mamario también y había una pequeña lesión quística de menor tamaño lateral a la lesión inicial. Una paciente que consulta por un aumento importante de volumen en región axilar y nos encontramos con esta masa homogénea, muy bien definida, con una cápsula muy bien que permite delimitarla muy bien y se interpretó y correspondió con un lipoma de ubicación axilar. Otra, igual el paciente al tener tejido mamario a nivel axilar puede desarrollar cualquier tipo de patología y en ocasiones pues hemos tenido pacientes que han tenido masas que han correspondido con patología tipo fibroadenoma en esta ubicación. No es lo más común, pero puede ocurrir como en esta paciente de 26 años con aumento de volumen y ya nos encontramos con esta masa hipoecoica homogénea muy bien delimitada que ya nos describió muy bien el doctor Moncayo al inicio del estudio. Vemos que ella, además de la mama, pues habían lesiones del mismo tipo a nivel de mama. Una paciente con un antecedente de mastectomía de 46 años, colocación de prótesis, y nosotros encontramos este tipo de lesión a nivel de la axila. O sea, hizo una recidiva a nivel axilar. Entonces vemos una imagen muy característica y típica de lesión maligna de la mama con hallazgos Doppler de vasos radiales y todas esas características de las lesiones de tipo maligna. Esta es una paciente que debutó con una lesión a nivel axilar. Existía la duda si esto era un compromiso del ganglio o si era una lesión primaria. Ella se le hizo estudios, tenía su mamografía, tenía todos sus estudios, no se encontró ningún tipo de lesión a nivel mamario y la lesión se debutó con una lesión a nivel axilar. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Bueno, la extensión del estudio de mama, ¿verdad? El ultrasonido de mama, al incorporar la axila, va a aportar información adicional, sobre todo para el cirujano, y complementar lo que es el estudio y la búsqueda del ganglio centinela y qué hacer con que es algo que hoy en día está... con respecto a la conducta, si el ganglio tiene cierto tamaño, ellos van a observación y no hay una conducta quirúrgica tan agresiva, o si van a hacer una disección axilar, que cada día se busca hacer esto en menor proporción, o sea, si no se justifica. Esto lo vamos a hacer identificando o describiendo las características morfológicas del ganglio y también describiendo su ubicación. Tiene un alto valor predictivo negativo en la ecografía, y la otra gran ayuda pues es la posibilidad de realizar punción dirigida y obtener un estudio histológico para caracterizar ese ganglio. Entonces, con esto pues hemos hecho énfasis en la importancia del estudio de la axila como extensión de la evaluación de la mama.